Bueno, es una escena que, para cualquiera que haya pisado Roma alguna vez, resulta súper familiar. Entras en la iglesia de San Luigi dei Francesi, que está, nada, a un paso de la Piazza Navona, Ujú, sí, un clásico. y ves como todo el mundo hace exactamente lo mismo. O sea, entras, hay un murmullo constante, gente esquivando los bancos a toda prisa, y una marea de turistas que va con la mirada fija hacia el fondo a la izquierda. Directos a la capilla Contarelli, claro. Exacto. Directos a ver esos 3 cuadros impresionantes de Caravaggio sobre la vida de San Mateo. Es que es un imán, es irresistible. Pero, y aquí es donde la cosa tiene tela, en esa prisa por llegar al fondo, casi nadie gira la cabeza para mirar la capilla que está justo al lado. Ya, la tercera capilla de la izquierda, la de San Luis IX. Esa misma. Y es una pena inmensa porque esa capilla encierra una historia increíble. Ostras, totalmente. Es una omisión dolorosísima si sabes lo que hay detrás de esos muros, porque, a ver, no es solo un espacio bonito. Ya. Es que estamos hablando de una capilla diseñada estructuralmente, decorada hasta el último centímetro y pintada por la primera mujer arquitecta profesional de toda la historia de Europa. ¿Es que se dice pronto? Por eso, en nuestro recorrido de hoy, cruzando monografías académicas recientes, diarios de restauración y catálogos de exposiciones, queremos recomponer un poco el rompecabezas de su autora, de Plautilla Bricci. Ujú. Hablamos de alguien que rompió el techo de cristal en pleno siglo XVII, que diseñó villas enteras, obligó a inventar una palabra nueva para definir su profesión y que luego, sorprendentemente, fue borrada del mapa. Sí, borrada metódicamente, además. Pero bueno, lo emocionante es que está resurgiendo de esas sombras del barroco. Pues para entender la magnitud de lo que hizo Plautilla, creo que hay que quitarse un poco las gafas del siglo XXI, ¿no? Entender cómo funcionaba la construcción en esa Roma papal. Totalmente. A ver, el mercado del arte romano era un ecosistema rígido y sobre todo patriarcal. Sí que había mujeres artistas notorias, figuras como Artemisia Gentileschi o Giovanna Garzoni, Claro, pintoras maravillosas. sí, pero el sistema las tenía muy acorraladas. Se les permitía pintar retratos o bodegones, más que nada porque no requerían usar modelos desnudos para anatomía y sobre todo porque se podía hacer dentro de casa, en la seguridad del taller. Ya, claro, un lienzo es manejable, estás tú sola o con ayudantes en una habitación, pero la arquitectura es otro rollo completamente distinto. Exacto, es otro universo. No es solo tener buen gusto, exigía matemáticas avanzadas, cálculo de cargas, física y, sobre todo, firmar contratos legales y manejar presupuestos enormes. ¿Y el trabajo a pie de obra? Que esa es otra. Claro, imagínate subirte un andamio a 15 metros de altura en el siglo XVII para dar órdenes a 50 canteros y albañiles. Es un ejercicio de autoridad pública que la sociedad entonces simplemente no toleraba en una mujer. Es como pedirle a un diseñador gráfico actual que mañana dirija una superproducción de Hollywood. Es una analogía muy buena, sí. Porque el problema principal no era solo que la sociedad te mirara mal, era un problema legal. Y aquí es donde la vida de Plautilla da un giro que es casi de película. A ver, Ella nace en 1616. Su padre, Giovanni, era un artista todoterreno, músico, dramaturgo, y conocía a todo el mundo en los círculos culturales romanos. o sea que creció rodeada de arte. Eso es. Ella aprende en el taller de su padre y con el famoso Cavalier d'Arpino. Tenía una técnica pintando que era impecable, pero hacia 1640 pasa algo rarísimo. Le encargan una Madonna con niño para la iglesia de Santa María in Montesanto. Ujú. Y empieza a circular una leyenda. Dicen que Plautilla, de tanto pintar, se quedó dormida frente al lienzo y que al despertar el rostro de la Virgen estaba terminado. Un milagro. A ver, perdona que te corté, pero esto me huele un poco a chamusquina. ¿Un milagro fortuito? Me suena más a una campaña de marketing brutal montada por ella o por su padre para destacar en un mercado que estaría saturadísimo de pintores. Es que es muy probable que fuera eso, claro. Pero lo fascinante aquí no es si fue un milagro o marketing, sino para qué le sirvió. Fue un escudo legal absolutamente brillante. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira, en esa época, una mujer respetable tenía dos opciones. O te casabas o te metías a monja. No había más. ¿Blanco o negro? Exacto. Si te casabas, pasabas a depender legal y financieramente de tu marido. No podías firmar un contrato, ni cobrar directamente por tu trabajo. Y si entrabas al convento, perdías la libertad para moverte por el mundo. Claro, adiós a ir a las obras. Pero el supuesto milagro le da a Plautilla una tercera vía.
Al ser tocada por la divinidad, digamos, ella hace un voto público de castidad y adquiere un estatus legal muy peculiar llamado citella. Citella, o sea, como solterona o soltera consagrada, ¿no? Eso es, y al declararse citella, no tiene marido que la controle ni está encerrada en un monasterio. Mantiene su autonomía legal intacta. Fíjate, o sea, usa el peso tremendo de la religión barroca para colar un gol en el Código Civil. Tal cual. A ojos de los notarios de Roma, Plautilla era como un nombre a nivel comercial. Podía manejar su pasta y firmar encargos. Ostras, me dejas asombrado. Es de una astucia impresionante. Es que era listísima. Pero claro, ser independiente legalmente no te enseña a calcular los cimientos de un edificio. Para pasar de pintar madonas a levantar muros, necesitaba formación técnica. Y no podía ir a la universidad, me imagino. ¡Qué va! Imposible. Pero se movió por círculos intelectuales muy exclusivos. En concreto, estuvo en la órbita de Casiano dal Pozo, un erudito que tenía el famoso Museo Cartaceo, un archivo científico y arquitectónico brutal. Ujú. Y ahí, de forma autodidacta, Plautilla se empapó de tratados de arquitectura, matemáticas, órdenes clásicos. Vale, ya tiene la teoría. Pero le falta lo más difícil. Que alguien le dé un solar, le ponga dinero sobre la mesa y le diga, construye esto. Exacto. Necesitaba un aliado muy potente. Alguien dispuesto a jugarse el prestigio contratando a una mujer. Y ahí entra Elpidio Benedetti. Un pez gordo, por lo que tengo entendido. Gordísimo. El abad Benedetti era el agente en rama del mismísimo cardenal Mazzalino. Era el puente diplomático entre la corte francesa de Luis XIV y el Papa. Casi nada. Imagínate, dinero y contactos infinitos. Benedetti conoce a Plautilia y decide confiarle la reforma de su propia casa, la Domus Magna. Y ojo, que no fue cambiar 4 muebles. De hecho, leyendo los documentos de la época, hay un cuaderno de bocetos de ella, de este proyecto, que es una joya. Sí, es alucinante ver eso. No son dibujitos al azar. Está lleno de cálculos matemáticos a tinta, estudios de cargas de muros, alzados. Se nota que dominaba perfectamente la mecánica de la construcción. Y lo debió hacer tan bien que generó un problema burocrático sin precedentes en Roma. Es que este detalle me parece de lo mejor de toda la historia. Sí, es brutal. Resulta que, al asumir la dirección de la obra, tenía que registrar los contratos. Pero claro, el idioma italiano no tenía una palabra para una mujer arquitecta. Nunca había existido. No había precedentes. Ninguno. Así que los notarios tienen que inventarse un término legal expresamente para ella. Y en los documentos oficiales escriben architrice. Es que tiene un peso filosófico tremendo. Imagínate tener un talento tan descomunal que la sociedad no tiene ni la palabra para definirte y obligas a la burocracia estatal a inventarse un término nuevo solo para ti. Es expandir la realidad a la fuerza para que te hagan sitio, literalmente. Totalmente. Y bueno, con esa palabra nueva oficializada, llega el gran momento de su carrera, ¿no? Sí, en 1663, Benedetti ya confía ciegamente en ella y le da un cheque en blanco. Le encarga diseñar una villa entera en la colina del Gianículo, la Villa Benedetta, que todo el mundo acabó llamando Il Vasello. El barco. Porque literalmente tenía forma de navío de guerra. Así es. El terreno era súper complicado al borde de un acantilado y ella planta una estructura de 3 pisos que parece la proa de un galeón asomándose, con jardines colgantes, grutas. Y he leído que tenía una galería interior enorme, de 30 metros, recubierta casi entera de mayólica. Sí, mayólica de colores brillantes. Una locura. Y, a ver, para quienes nos escuchan y no ubiquen la mayólica, es una cerámica esmaltada muy delicada. Se usa en platos o en sitios de interior. Pero forrar galerías inmensas en un edificio que parece un barco y que está expuesto al clima, Es un reto técnico enorme. tienes que calcular dilataciones, el peso en los muros, cómo adherirlo, y todo eso lo dirigía ella. Sí. Los libros de cuentas la ponen ahí, a pie de obra, firmando nóminas, revisando materiales y trabajando codo con tótems del barroco, ¿eh? Gente como Gian Lorenzo Bernini o Pietro da Cortona. Bernini, ni más ni menos. Sí, hacían algunos detalles decorativos, pero subordinados al diseño de Plautilla. Ella era la jefa suprema. Pues conociendo el éxito del edificio, el giro que viene ahora es indignante. Han pasado 14 años desde que empezó la obra, estamos en 1677, el Vascello es famoso. Y su gran aliado, este abad Benedetti, publica una guía del edificio bajo un seudónimo, Matteo Mayer. Ya, la famosa guía. Y va el tío y miente por escrito.
Dice que el arquitecto fue Basilio, el hermano pequeño de Plautilla, y que ella, bueno, que solo dio algún consejillo con la decoración. Es un borrado histórico en toda regla, y en vida de ella. ¿Y por qué hizo algo así alguien que la había apoyado tanto? A ver, los análisis de hoy en día apuntan a que no fue solo misoginia pura y dura, sino pánico social. Benedetti usaba el Vascello como un símbolo de poder político frente a los franceses y la aristocracia. Era su escaparate. Exacto. Y admitir en un libro impreso que esa maravilla la había liderado una mujer temía que el edificio fuera el hazmerreír de una sociedad tremendamente machista, o que cuestionaran su solidez por el simple hecho de ser diseñado por una arquitecta, así que protegió su estatus sacrificando a Plautella. Pues a mí me hierve la sangre, te lo digo, y me choca bastante que ella tragara con eso sin montar un escándalo. Los contratos, hasta la placa fundacional del edificio, tenían su nombre. Todo el mundo en la obra sabía quién mandaba. Claro, Colaborando con él años después. Hay que tener una frialdad y una capacidad de contención brutales para soportar esa injusticia solo para seguir trabajando. es que era supervivencia profesional pura. Su respuesta no fue retirarse a llorar, fue ponerse a hacer cosas aún más impresionantes. Y ahí volvemos a donde empezamos hoy, a la iglesia de San Luigi dei Francesi. La famosa capilla. Exacto. Entre 1670 y 80 hace esa capilla y crea lo que en historia del arte llamamos una Gesamtkunstwerk, una obra de arte total. O sea que no hace el plano y delega. Para nada, lo controla absolutamente todo. La arquitectura, cómo incide la luz en los mármoles, diseña unos estucos de yeso que parecen cortinas de terciopelo azul cayendo del techo. Con los lirios de la corona francesa, si no recuerdo mal. Exactamente. Y para rematar, pinta el retablo del altar ella misma, y ahí deja una firma que es toda una declaración de guerra. Uy, sí. La firma del retablo es espectacular. Pone bien grande, Plautilla Bricci Romana Invenit. No escribe Pinxit, que significa lo pintó, escribe Invenit, lo inventó, lo ideó desde cero. Es decir, podéis mentir en los libros, pero esto me lo he sacado yo de la cabeza. Una reivindicación de su autoría intelectual en pleno centro de Roma. Y su ambición no se quedó ahí, ¿eh? Quería hacer urbanismo a lo bestia. Llegó a presentar un diseño monumental para la escalinata de la Plaza de España. Ostras, la Plaza de España que todos conocemos. Bueno, el sitio, sí. Ella propuso un diseño patrocinado por los franceses, coronado por una estatua ecuestre enorme del rey Luis XIV. Pero claro, poner al rey de Francia dominando Roma a lomos de un caballo era una provocación tremenda para el Papa. Totalmente inaceptable. El Papa Alejandro VII vetó el proyecto de inmediato. Así que la escalinata que vemos hoy se hizo bastantes años más tarde, con otro diseño y dirigida por arquitectos masculinos. Ya veo. Entre el veto papal, el libro mintiendo sobre su hermano, la cosa ya se iba enfriando para ella a nivel de fama histórica. Pero el golpe de gracia, el motivo por el que casi la perdemos para siempre, fue un cañonazo, ¿no? Literalmente. Damos un salto a 1849. Roma es un caos. Garibaldi defiende la República Romana y las tropas francesas asedian la ciudad para reponer al Papa. Ujú. Y los peores combates se dan en la colina del Llanículo. Los franceses ponen la artillería ahí y bombardean todo. Y el Basello, la gran obra maestra de Plautilla, financiada por Francia, acaba atrapada en medio y reducida a ruinas. Es de una ironía amarga a más no poder. El mayor edificio hecho por una mujer, pagado por Francia, volado por los aires por los cañones franceses. Y claro, sin el edificio en pie y con los libros diciendo que lo había hecho su hermano, el nombre de Plautilla desapareció bajo los escombros. Así es, quedó sepultado hasta hace poquísimo. Es que la resurrección de esta mujer es muy reciente. Sí, de hecho, el punto de inflexión académico fue ayer, como quien dice, en 2017. La historiadora Consuelo Lollobrigida publicó una monografía buenísima demostrando todo esto, con pruebas. Y luego llegó la novela, claro. Eso es. En 2019, Melania Mazzucco saca la novela L'Architettrice, que fue un éxito de ventas masivo. Hizo que la gente de a pie conociera Plautilla. Y ya el colofón fue la exposición que le dedicaron en la Galería Corsini entre 2021 y 2022. Fue un exitazo. Pero me fascina que esto no es solo recuperar el pasado. Hoy, en 2026, se está restaurando una de sus grandes obras, el proyecto de Artemisia Gold. Sí,
esta organización dedicada al arte de mujeres, está restaurando El nacimiento de la Virgen, un lienzo gigantesco que pintó en 1660, que está en la iglesia de Santa María in Campo Marzio. Y es un cuadro que tiene mucha miga, no solo por la pintura en sí. Es que es una anomalía en el barroco. Totalmente. Piensa que es un encargo hecho por una mujer muy poderosa, la abadesa Ana María Mazzarino, que elige expresamente a Plautila para pintar. ¿Y el tema del cuadro? Es un ecosistema puramente femenino. Es una escena religiosa, sí, pero solo ves mujeres trabajando. Parteras, sirvientas con agua, Santa Ana descansando, ni un solo hombre en la composición principal. Y pintado en el centro del poder católico. Me encanta cómo el proceso de restauración de ese cuadro es casi una metáfora de lo que le ha pasado a ella con la historia, ¿verdad? Absolutamente. Piensa en las restauradoras actuales. Están usando rayos X, reflectografía infrarroja. Para ver el dibujo que hay debajo, los bocetos de Plautilla, antes de echar la pintura. Exacto. Y usando disolventes con muchísimo cuidado para quitar siglos de humo, de velas, barniz amarillo y retoques cutres que otros pintores le pusieron encima. Pues es lo mismo que hacen los historiadores. Usan disolventes, por así decirlo, para quitar 3 siglos de misoginia institucional y mentiras acumuladas para que podamos ver el verdadero talento de Plautilla. Es una victoria póstuma total. Es que su historia nos demuestra que la genialidad no sabe de biología, sabe de oportunidades. Ella aprovechó un resquicio legal, estudió cuando nadie miraba y acabó dando órdenes a la gente de Bernini en un andamio. Le reclamó un espacio que le estaba completamente prohibido. Y forzó al idioma a inventar la palabra architetrice, que no es solo un título, es una grieta enorme en el muro del siglo XVII. Desde luego. Pues ha sido un recorrido fascinante. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos hoy en este análisis. Explorar estas figuras nos enseña muchísimo sobre nuestro propio mundo. Ha sido un placer. Y bueno, para dejar algo en el aire antes de irnos, es curioso pensar, volviendo a esa multitud de la iglesia de San Luigi, que si alguien como Plautilia Bricci, que levantó edificios gigantescos y provocó que se inventara una palabra nueva en italiano, ¿pudo ser borrada tan fácilmente por culpa de un libro falso y un bombardeo? Ya ves. Cabe preguntarse, ¿cuántas otras arquitectas, ingenieras o artistas inmensas del Renacimiento y el Barroco permanecen hoy en la sombra simplemente porque sus obras siguen mal atribuidas al hombre que por pura casualidad pasaba por allí y firmó los documentos en su lugar? Ahí queda eso.